¿Cuántos días vas, Cacho? De lunes a viernes. Ah, todos los días. Pero vos sabés que, dice Carlitos Comparato un día, me dice, vos tenés tanto entrenamiento de televisión, estás todos los días. Es como vivir en tu casa, salir en cámara. Vos sabés que sí. Lo prometido es deuda y aquí está, como le habíamos dicho a ustedes, Nicolás Castiglioni, el autor de Historia, Pasión y Vida de un Tehuelche. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy contento de volver a verte, que hace mucho que no charlábamos, y bueno, invitado por en este caso, por el libro, más aún. De político a literato. Sí, hace unos días le mandé un mail a Alfredo, también del diario El Tiempo, Ronchetti, que dijo, un Castiglione desconocido hizo una editorial sobre el político que escribía y demás. Realmente, bueno, para mí muy gratificante, ¿no? ¿Tu primer novela, Nico? Mi primer novela, esto es algo que tenía pendiente, no quiere decir que sea lo último. Yo había hecho varias cosas, pero dedicadas a la política, ¿no? Yo cuando estuve en comercio exterior, que 7 años lo tuve, hice en Argentina lo que había de la provincia de Buenos Aires, el primer manual de todo lo que producíamos, las principales producciones, todo, de toda la provincia de Buenos Aires, eso en 3 idiomas. Eso realmente fue autoría mía, con la colaboración de los dos asesores que tenía en la Cámara. Eso creo que fue lo más importante. Hice otras cosas, pero más para uso doméstico. Y bueno, pero tenía pendiente esto de escribir realmente una historia. ¿Qué pasa entre Nicolás Castiglioni y esta etnia tan antigua que son los tehuelches? ¿Por qué elegiste los tehuelches y no otra etnia de pueblos aborígenes? Yo, cuando tenía 22 años, que vivía en Capital, trabajaba en Suipacha, Editorial Cano, era jefe de venta de una editorial, muy joven. Entonces me mandaron al sur, todavía no había esa cantidad de información que hay hoy y demás, a vender libros. Con dos vendedores y yo. Fuimos a Río Gallego, Río Turbio, y estuvimos durante 3, 4 meses. Allí conocí a un tehuelche, un descendiente de tehuelches, y me interesó todo lo que me mostraba, dónde vivían y todas las penurias las que pasaban, la habían pasado más que nada. Y me enseñó, recorrimos parte de las montañas de los Andes, que es una de las salientes rocosas más nuevas del mundo. Y me mostraba, me acuerdo que sacaba su facón, abría las piedras y me mostraba los helechos que habían estado estampados, señal de que eso era del fondo del mar, ¿no? Y que habían, cuando se hicieron las evoluciones de las tierras, las montañas. Entonces me interesó todo lo que contaba este hombre. Aparte, los dueños de la tierra, con qué amor hablan por la tierra, ¿no? Sí, no, él, total. Él realmente no era tehuelche, tehuelche. Tehuelche quiere decir hombre bravío, que son nombres puestos más por los mapuches que venían de Chile, que mapuche quiere decir hombre de la tierra. Bueno, él era un tehuesh. Tehuesh eran hombre del este. Y él fue el que me fue informando de cosas, dónde vivían, cómo se trasladaban, todas esas cosas. Los tehuelches no tenían escrituras, eran muy en eso, muy quedados a comparación con otras etnias, pero muy pacíficos. Realmente ellos, antes de que llegara Roca y que todo lo que pasó, Genocidio. el genocidio fue más con ranqueles y otras etnias, más que de los tehuelches. Los tehuelches estaban muy diezmados por las peleas que tuvieron con los araucanos y mapuches. Y se habían ido muy replegando cada vez más al sur. Originariamente, ¿de dónde eran? ¿De Chile, el sur de Chile? De Argentina, del sur de Argentina, desde los zonas, están divididos en 3 categorías. Tierra del Fuego en adelante. Exacto. Para arriba. Para arriba hasta Río Negro. Pero llegaban los tehuelches, que eran los que vivían en el centro, los septentrionales, llegaban hasta Azul, Sierra de la Ventana, toda esa zona, y se cree que uno de los primeros combates que tuvieron con los blancos fue cuando llegó
Mendoza, no Garay, Mendoza, cerca de la costa donde estaría hoy Mar del Plata, por ejemplo. Allí fue donde el primer encontronazo, de acuerdo a todo lo que he leído posteriormente de esa visita sobre los tehuelches, pero eran pacíficos. El padre de este cacique, que cuento acá en la historia, era realmente, hablaba el galés, hablaba el español y hablaba el tehuelche del sur, del centro y del norte. Es decir, era muy informado, muy educado, era un cacique de los que podemos decir que mantuvo las tradiciones hasta su desaparición, ¿no? Y ahora en esto, para no hacerlo nada más que la parte histórica, porque se hace pesado, le volqué un poco de ficción, le volqué un gran amor que hay realmente, que se repitió miles de veces, entre un indio y una blanca. ¿Una cautiva? Una cautiva, que la habían cautivado, la habían hecho cautiva los mapuches. Un cacique tehuelche, tenía 4 años, se la cambió a los mapuches por 3 caballos, una cosa así, y la crió. Y esa fue la que se enamoró del principal acá de Coná, Canquel, que es el esposo, el novio, y todas las vicisitudes que pasaron, las cosas buenas y las cosas malas. Siempre es bueno en la novelística poner una historia de amor que es el hilo conductor para contar la historia de un pueblo, la circunstancia histórica que está en torno, ¿no? Es verdad, Cacho. Acá está reflejada la parte histórica, es la veraz, porque es sacada de todos los libros, de todos los antecedentes que hay, pero mezclada con esa parte romántica y las vicisitudes que le tocó vivir a la pareja, las cosas buenas también que le tocaron vivir. Y se hace una novela más entretenida, un relato más llevadero, que ha gustado mucho. La otra vez ¿Qué performance ha hecho este libro, esta novela Historia, Pasión y Vida de un Tehuelche? ¿La has presentado y tenés recepción, opiniones, venta? Esto salió recién a la venta el mes de febrero, fin de febrero. Pero ahora ya llegó, por ejemplo, la editorial Mandré Materón cubre todo Capital y cubre Gran Buenos Aires. No llega ni a La Plata y al interior del país, salvo algunos casos muy importantes, ciudades muy grandes. El otro día caminando por la Valle Uruguay, estaba en un kiosco, ¿no? Con un exhibidor, una alegría personal, eso satisface al ego. Estaba Historia de un Tehuelche. Y me contaban de la editorial que habían venido a comprar un argentino para la colonia latina en Alemania. Llevaron varios libros del Tehuelche, que debe ser para conocer un poco, como vos decías, la historia de nuestros indios, de nuestros indígenas. Hay que ver que esta gente, todos los historiadores dicen que 12.000 años antes que nosotros ocupáramos el territorio, claro, ya estaban ellos viviendo acá. Así que, bueno, ellos realmente, lo que te decía, a pesar de que no tenían escritura, por eso se... Extraño eso, ¿no? Extraño, y que... Comunicación oral. Comunicación oral. Vos sabés que por eso lo de los ademanes y demás, porque había diferencia entre un tehuelche del sur y otro más del norte que con los del centro. Tenían, como era todo por pronunciación, de acuerdo al medio con quien tenían contacto, ellos igual tuvieron mucho dominio, como yo te digo, de los mapuche, que era otro tipo de etnia, más bajo, más parecido a los nuestros, los pampas que teníamos, más cara... Los pampas vienen de ahí. Claro, cara redonda, más gordo. El tehuelche era un hombre alto, hay un promedio de 1,85 de altura. Más bajo que lo que decían los españoles cuando descubrieron, la gente de Magallanes, que dice que medían 2 metros y pico, qué sé yo, y se llevaron algunos que murieron también en el viaje a Europa. Pero eran muy distintos, las mujeres, todos hablan de los que vivieron. Ramón Lista, que se casó con una tehuelche,
además de con otras personas, se casó con una tehuelche. El escritor, el que primero hizo la historia de los tehuelches, contaba que con las conchas que se Con el traían, perdón de la palabra. con el perdón de la palabra, se depilaban las mujeres, se cortaban vellos y demás. Mirá vos. Sí, sí. Debe ser la primera expresión de cosmetología. Bueno, y además con las raíces se pintaban mucho la cara, tanto hombres como mujeres, pero eso dice que lo hacían para favorecerse de no irritarse tanto por el viento, por el frío, por la arenilla que arrastraba el viento, ¿no? Las mejillas, todo eso, hombres y mujeres se pintaban el rostro. Hay muchas cosas que comento acá que he extraído, no de lo que me contaba el indio que yo conocí, sino De tu investigación. de la investigación posterior de todos los antecedentes. En la bibliografía comento los libros que he leído, que realmente comentan todo lo poco que hay escrito sobre los tehuelches. Porque hay mucho, pero es la repetición de uno y otro. Y ahora hay estudios muy importantes que se han hecho en esos lugares que le dieron, a esos asentamientos donde están los pocos que han quedado, de la función que cumplen, cómo miden, cuánto pesan, todo lo demás, que ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Qué tratamiento tiene por parte de los blancos en el hoy en día? No ha cambiado mucho. Creo que es mejor. Siguen marginándolos. Siguen marginándolos, aunque en algunos lugares ellos mismos han tomado posiciones distintas, ¿no? Más importante. Lo que demuestra también este relato es que no importa, porque lo han demostrado cabalmente, hoy en día tenemos a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, y acá el libro demuestra que un hijo de indios, que después vino a la ciudad por unas determinadas circunstancias, se recibió de médico y actuó como médico. Eso demuestra lo que dice el hijo del cacique, que si en vez de exterminarlos, los hubieran incorporado al medio, era otra cosa lo que sucedía. Ellos se quejan porque les daban tierra a los que venían de afuera, a los amigotes, que esos fueron los que mataron también muchos tehuelches. Claro, pero allí el interés en la conquista del desierto, como se la denomina, era las tierras. El hombre blanco siempre fue demasiado ambicioso y perverso en ese sentido. En esa época, Argentina vivía nada más que de lo que exportaba. Casi siempre a una sola nación, porque una vez era España, otra vez Inglaterra, bueno. Y entonces decían que había que lograr más tierra para poder producir más. Y el indio dice, ¿por qué nosotros, pero están todo documentado, ¿por qué le dan tierras a los blancos nada más, que no son ni de aquí tampoco, y no a nosotros que vivimos desde hace miles de años? A los blancos los exterminaron pagándole a cipayos, a sinvergüenzas, a terroristas, que le pagaban por las orejas a los indios. Pero como Y a veces por las bolas. Contaba Regazzoni acá, después en el sur. porque empezaron a ver varios indios sin oreja. Y dijeron, ¿qué negocios esto? Nos están currando. Entonces les pagaban por los testículos o por las mamas de las mujeres. O sea que era terrorífico, ¿no? Realmente. Hay una de las historias que he leído, que no está documentado acá porque era muy pesado, de un inglés que se emborrachaba a los últimos, pero en el año, y hay fotografía, cómo salían a matarlos directamente, ¿no? Con los rifles, y era horroroso, le decían, no sé, chancho colorado, cómo era el inglés, y contaba cómo los mataban a los indios. Las cosas... A Carlos Regazzoni le contaba el abuelito que en el sur, en los grandes campos de terratenientes, los Menéndez Betti y todo, dice que les pagaban por las orejas y las bolas. Y dice que sentían un olor fétido y eran las bolsas con orejas y bolas pudriéndose al sol. Sí, yo... Una perversidad inhumana directamente. Uno alcanza a comprender y a creer todo eso cuando yo he hecho viajes desde el año 64, el primer viaje. Iba con un señor que era comprador de lanas y me decía, este campo, me señalaba, es de Menéndez Betti.
pasaban 20 minutos de avión, me decía, este campo de Menéndez Betti. Y del otro lado de la cordillera, también de Menéndez Betti. Y antes de los pueblos originarios. ¿No te dijo eso? No, no. Yo después que hice estos viajes al sur, fui a Chile. También están Menéndez Betti en Chile. Todos. O sea que realmente esto que para nosotros es terrorífico, también lo han vivido en el sur. Los araucanos fue terrible. Toda América, yo te diría, fue un genocidio generalizado y todo por el interés de las tierras, de la ambición de poder, del oro, de la plata, los incas, ¿no es cierto? Un exterminio total. Pero sin necesidad, porque se podría ver, es lo que dice acá el protagonista, ¿por qué no unir? Si se podría haber logrado igual, uniéndolas, no matándolos, incorporándolos, pero era tan, o los que vinieron eran tan malditos que yo... No, yo creo que los pueblos originarios son de otra cepa. Vos cualquier indígena que tomes, sea de acá, los pampas, los mapuches, los tehuelches, todos... son de una condición humana elevadísima respecto a nosotros. Respetan la naturaleza, las deidades en la naturaleza. Son un ejemplo de vida. Piden permiso a la naturaleza para talar un árbol. Esto es verdad. Una vez siendo concejal, fui a un encuentro en Córdoba. Entonces decían uno de Jujuy, me dice, pero usted dice, los que viven en Buenos Aires se quejan del árbol, se quejan de esto, que el árbol, las ramas que rompen el piso. Allá, si un árbol dice, está molestando el rancho, corremos el rancho, pero el árbol no lo talamos, dice. Era un buen hombre, pero es verdad eso. El indígena cazaba solo lo necesario para alimentarse. No cazaba por cazar como han hecho posteriormente y como ocurre igual en los mares ahora. Era otra costumbre, otra formación. Lo que vos decís del amor a la tierra y del amor, es decir, hay que fijarse el nombre de que ellos se ponían inclusive, todos tienen que ver con el agua, con la tierra, con todas esas cosas. Con el sol, muy adoradores del sol, de la luna. Exactamente, de la luna, una acá hay una criatura que sí, lleva el nombre de Luna, y en sus términos, esto está sacado también de los pocos diccionarios de sinónimos que hay entre lo que decimos nosotros y cómo lo decían los tehuelches. Y he volcado infinidad de palabras para que se conozca un poco cómo era. Supongo que con asteriscos abajo. Ah, sí, sí, con el llamado para... Si no quedamos afuera. No, está explicado cada uno de los términos, sí. Nicolás, un placer inmenso haber charlado con vos. Una alegría inmensa, ya lo he dicho en el programa, que hayas escrito tu primer novela y de encontrar un Nicolás al margen o paralelo al hombre político. Te agradezco que hayas venido a visitarnos. Yo te agradezco mucho, te quiero dejar un ejemplar para que vos lo sortees, se lo des a alguien que quieras mucho y realmente que lo lea porque... no es aburrido, es algo entretenido, es pequeño, son 130 páginas, así que me imagino, y para conocer un poco más nuestra vida de nuestros ancestros. Te prometo que voy a elegir muy bien la persona a quien se lo voy a regalar en tu nombre. Gracias, Nicolás, y hasta pronto. Gracias hasta vos, Cacho, y que sigas como hasta ahora.